Hola, bienvenidos nuevamente. Continuando con las actividades que vamos a desarrollar, una vez tenida nuestra EDT, ¿cierto? Completada, una vez teniendo completada nuestra EDT, lo que debemos hacer es ahora sí dirigirnos al software para empezar a gestionar y asignarle a las actividades una duración y unas precedencias, ¿cierto? Que es secuenciar las actividades y estimar la duración de las actividades para poder generar nuestro cronograma de la fase o de nuestro proyecto. Es aquí cuando pues vamos a utilizar Microsoft Project, en este caso, o cualquier otra herramienta que utilice un diagrama de Gantt. Al iniciar el software, ¿qué es importante tener en cuenta? Recordemos que por defecto las tareas se van a asignar de forma manual, entonces lo que debemos hacer es acercarnos a esta sección y poner el clic donde dice que las nuevas tareas se asignen o se programen automáticamente. Recordemos también que es importante en la información del proyecto decidir si vamos a darle una fecha de inicio al proyecto o una fecha de finalización del proyecto, de acuerdo a lo que queramos plantear. Entonces, nosotros vamos a decir que iniciamos, no sé, cualquier fecha, iniciamos el día lunes y él automáticamente nos va a ajustar el cronograma. Una vez tenemos eso, pues empezaríamos a crear nuestro proyecto. Entonces el nombre de nuestro proyecto, no sé, en este caso proyecto prueba. Pero antes de empezar a asignar las actividades, es muy importante tener en cuenta que lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos hacer es siempre entender que las tareas deben tener unas especificaciones mínimas para poderse desarrollar. ¿Cómo así? Primer elemento para tener en cuenta antes de desarrollar la actividad. La actividad debe poder ser medible. Entonces, eso es claro cuando hablamos de productos. Normalmente cuando hablamos de productos es simple porque nosotros decimos, bueno, la actividad es desarrollar 10 pares de zapatos. Y entonces eso tiene una duración de 10 días y por ende cada par de zapatos se debe desarrollar en un día. Esa es digamos que la versión fácil de las actividades. Pero normalmente tenemos problemas cuando hablamos de actividades que tengan relación con, digamos que hacer tareas o hacer servicios. ¿Cierto? Entonces si este es nuestro proyecto y nosotros hablamos de que tenemos que hacer la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3, entonces nosotros determinamos, bueno, sabemos que bueno, estos tres elementos van a ser hijos de este, entonces sencillamente las enlazamos, ¿cierto? Y entonces ustedes dirán, pero la tarea 1 es desarrollar el plan o la clase, determinar el contenido programático del taller de matemáticas 1. Entonces acá sería taller mate 1. Y eso tiene una duración de 2 semanas. Ahí. Ya, 2 semanas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando usted vaya a preguntarle a la persona, él le va a decir, voy bien, voy avanzando. Y va a tener que esperar a que pasen las 2 semanas para darse cuenta si efectivamente pudo cumplir o no pudo cumplir con eso que se propuso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su cronograma va a tener un retraso de 2 semanas. Si su cronograma permite retrasos de semanas, pues está correcto que usted haga este control por medio de semanas. Pero normalmente eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se recomienda? Aunque la tarea sea desarrollar el taller, usted va a tener que descomponerla más y va a tener que incorporar elementos que le permitan controlar ese taller, ¿cierto? El taller, entonces, ¿el taller qué va a hacer? Entonces, en este momento estamos trabajando con una duración de semanas, ¿cierto? Aunque el proyecto está evaluado en días. Incluso lo puedo evaluar en horas, ¿cierto? Pero lo importante es tener claro cómo funciona la sección. Entonces, el taller de matemáticas, ¿usted va a hacer todo el taller de un totazo? No, usted va a hacer elementos. Entonces, para desarrollar el taller de matemáticas tiene que pensar, no sé, en el contenido que va a tener. En el contenido. Después va a tener que pensar en los ejercicios. Y así sucesivamente va a tener que determinar elementos, ¿cierto? ¿Qué es importante? Entender que entonces, si esto iba a durar 10 días, entonces significa que los contenidos van a durar 5 días, ¿no? Ahí, ¿cierto? Y estos otros ejercicios 5 días. Y que este va a depender de este. Listo. 5 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual mi siguiente, o sea, yo voy a revisarle a la persona del contenido
Y si puedo tener un atraso de días, o sea, puedo tener un atraso de 5 días, pues estaría bien ejercida la actividad. Pero si aún así veo que no, mi proyecto no soporta atrasos de 5 días, entonces yo voy a tener que ser más específico. Y seguramente voy a tener que asignarle, supongamos 5 tareas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser? Ahora sí, contenido, no sé, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y tema 5, ¿cierto? Es aquí cuando me voy a dar cuenta que todos estos elementos, ¿cierto? Entonces van a tener cierta duración. Y es acá donde yo veo, bueno, entonces el tema 1 tiene una duración de un día, me voy a demorar haciéndolo, el tema 2 un día, el tema 3 un día, el tema 4 ahí. El tema 4 un día y el tema 5 un día, ¿cierto? Si quisiera ser más específico, pues voy a trabajarle, y en el día, como les hacía el ejemplo anterior, yo trabajo 6 horas, entonces yo puedo determinar que es un día, pero la verdad es mucho más simple sabiendo que trabajo días de 8 horas, en este caso que voy a tardar un día. Entre más específico sea, pues más control voy a tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pase un día, ahora sí yo voy a poder ir a decirle a la persona, como venga, ¿cómo va con el taller de matemáticas? ¿Qué pasó con el tema 1? Ya lo completé. En el peor de los casos, ¿qué va a ocurrir? Pues que yo voy a tener un atraso de un día que va a tener que, digamos que, ajustarse en los otros 4 días. Eso es posible, ¿cierto? Pero si yo tengo un atraso de 10 días, a recuperarlo en el transcurso de los otros 5 días va a ser muy difícil, ¿cierto? O al contrario, un atraso de 5 días en el contenido, en los otros 5 días que tengo que hacer los ejercicios, pues va a ser muy complicado, ¿cierto? Y eso es uno de los primeros elementos a tener en cuenta dentro de las actividades para poder desarrollar. Siguiente factor que hay que tener en cuenta: las actividades deben estar asociadas a algún tipo de entregable o avance. Entonces, como decía anteriormente, si hablaba del taller de matemáticas, entonces el taller es un entregable, ¿cierto? Pero como estamos hablando de no de productos, sino digamos que de una labor, de un servicio, el taller es una actividad muy amplia a controlar. En cambio, cuando hablábamos de los contenidos, entonces, pero los contenidos son todo básicamente el taller. Entonces, cuando yo hablo de los temas, el tema debe estar asociado al desarrollo de una unidad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, la unidad de aprendizaje puede durar un día. Entonces, yo puedo saber si efectivamente está completada porque está relacionada a una actividad específica. Ese es el siguiente parámetro que se debe tener en cuenta siempre a la hora de desarrollar, digamos que los cronogramas y las actividades. Y por último, es importante entender que el nivel de desglose o el nivel de descomposición que vamos a trabajar debe tener siempre en cuenta el máximo nivel de atraso que se puede permitir al proyecto, que es lo que les decía anteriormente. ¿Cómo así? Si el máximo nivel de atraso que se puede permitir para esa actividad o para mi proyecto en específico está evaluado en horas, es decir, me puedo atrasar en horas, entonces yo debería seguir abriendo esto, ¿cierto? Seguir brindándole actividades de manera que el tema 1 va a ser, no sé, unidad 1 y esta va a ser unidad 2, ¿cierto? Estas dos van a ser pues hijas del tema 1 y esto va a ser entonces ya ahora sí 4 horas, ¿cierto? Y esta 4 horas, y entonces ahora sí, si tenemos días de 8 horas, pero bueno, estas dos tienen que ir una tras otra porque si no, no. Ahora sí me da un día, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque lo máximo que permito son 4 horas, pero esto ya es un nivel de detalle que determinamos de acuerdo a cómo sea el proyecto. Si es de días, entonces pues precisamente debo ir a días. Si es de semanas, entonces puedo ir en formato de semanas. Recordemos que 10 días acá depende como yo ajuste el proyecto, van a ser una o va a ser semanas o no van a ser semanas o meses, etcétera. Y esa es la forma como se deben definir inicialmente, o se debe definir la descomposición de las actividades dentro del cronograma. Recordemos que normalmente estos elementos que están anidados vienen siendo los equivalentes a nuestros paquetes de trabajo, y las anidaciones mayores vienen siendo nuestras cuentas de control en la EDT. Entonces lo que nosotros definimos realmente son las actividades de acuerdo a los elementos que planteamos dentro de la EDT. Muy importante tener en cuenta eso.